Mis saludos, queridos hermanos. Hoy vengo a conversar con ustedes en esta palabra, en este sermón, en esta prédica que el Señor me ha puesto para hablar del día de hoy, de las señales de Dios, de sus señales divinas. Porque Dios nos muestra, nuestro Padre Celestial nos muestra, nos señala, nos devela para que nosotros podamos tenerlo siempre presente. Nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios de pactos, es un Dios de promesas, es un Dios de palabra. Y nuestro Señor lo mostró siempre, desde los inicios de los tiempos. Y ha tenido que ser de esa manera para que nosotros siempre lo tengamos presente y podamos tener fe, esperanza y creer en ese Dios de amor, en ese Dios grande que nosotros tenemos, en sus tres divinas personas: oh Jehová, Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, Hijo, y su Espíritu Santo. Y por eso debemos estar atentos a sus señales. Pero una de las razones por la que nuestro Señor se mostró a nosotros con señales en los primeros tiempos, y lo vemos en el Antiguo Testamento, del libro de Génesis, era precisamente por nuestra falta de fe, por no creer. Porque a pesar de que el Señor muestra siempre su grandeza, sus milagros, sus señales, nos comportamos desde lo humano en pensar que tenemos que ver para creer. Lo que vemos, lo que tocamos, en eso creemos. Pero cuando veamos cosas grandes, maravillosas, milagros que hizo nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, incluso hecho hombre para que lo pudiéramos ver, porque éramos incrédulos como pueblo, como hijos de Dios, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial Jehová, cuando hablaba a su pueblo a través de los profetas. Entonces, es la importancia de esas señales, porque el Señor nos muestra. Y de eso quiero conversar el día de hoy, porque así como existen las señales, también existen las profecías. El Señor nos muestra. Y hoy quiero comenzar pidiendo por la paz del mundo. Por la paz del mundo. En cualquier sitio. Pero el día de hoy, especialmente con el pueblo de Israel, que fue atacado, y hay esa guerra en este momento que se genera por los conflictos, por la falta de creencia, por la falta de aceptación de la verdad de ese Dios grande y poderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Pero esos son señales, y en la palabra está escrito, en la Santa Escritura, que
se van dando todos los acontecimientos que nos indican los finales de los tiempos, en donde nuestro Señor Jesucristo volverá por nosotros para darnos vida eterna. Pidamos por la paz del mundo. Pidamos por la paz en Israel, el pueblo de Dios. Señor, hoy te pedimos que seas tú guiándonos siempre con tus señales, anunciándonos, preparándonos. Y como ejemplo voy a poner acá en esta cita bíblica en el libro de Génesis. En el capítulo 9 se refiere al pacto de Dios con Noé. Ustedes deben haber conocido o haber escuchado, y si no lo vamos a saber hoy nuevamente. Dios le avisó a Noé, le dio la señal de que iba a haber una gran inundación en la tierra, porque había mucho pecado, mucha desobediencia, y él iba a inundar la tierra. Y en esa inundación, pues por supuesto iba a perecer todo, para crear una nueva tierra, una nueva, digamos, comunidad, por decirlo así, encabezada por Noé y las personas sus hijos, los que van a estar con él, y por los animales que iba a llevar en una barca el arca de Noé, que es una barca gigante que Dios le mandó a construir. Pero debemos imaginarnos la fe que tenía que tener Noé para eso, para construir esa barca, en la cual tuvo muchos años construyendo. Y mantenerse en esa fe firme cuando los demás le decían que cómo iba a haber esa inundación si no llovía, no habían torrentes, lluvias fuertes ni nada. Pero fue obediente. Y fíjense lo que nos dice aquí en esa narración en las Escrituras, en Génesis 9, capítulo 9, versículos 12 al 14, y dice: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes, cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Claro, hubo aquella inundación donde Noé con su familia y todos los animales que pudieron meter en el arca sobrevivieron. Entonces Dios hizo pacto con Noé y le dijo que no iba a volver a hacer eso. Y como señal de que ese pacto lo había hecho él, con Noé, le iba a mostrar un arco. Cuando vienen nubes de lluvia, ¿verdad? Que obviamente después que pasa una inundación como esa, imagínense la preocupación de los que ya la vieron. Pero cuando vinieran nubes de lluvia, iba a mostrarse su arco, que es lo que nosotros conocemos como el arco iris. Como el arco iris, que es los diferentes colores que se muestran en la descomposición de la luz. A través de los rayos solares con el agua, científicamente hablando. Pero no es más que el arco de Dios, como una señal de Dios.
Por eso debemos guardar respeto a estos símbolos, a estas señales, que esa señal es de Dios. Y debemos guardar respeto sobre las señales de Dios. Pero lo hace Dios con Noé en ese momento, y así los otros diferentes pactos que hizo Dios, que los podemos ver en la Biblia, para que hubiese la confianza, la creencia, nos recordásemos de que existe un Dios. Cuando nosotros tenemos fe en Dios y vemos el cielo, vemos las nubes, sabemos que es creación de Dios. Cuando vemos el arco iris, sabemos que además que eso fue creado por Dios, pertenece a un símbolo de Dios, una señal de Dios. Nos muestra todo lo que Él puede hacer, como nuestro creador, como creador del cielo, de la tierra y todo lo que existe, la luz. Para que nosotros reafirmemos nuestra fe. ¿Ok? Y entendamos que tenemos que buscar a Cristo, a la salvación, y pedirle al Señor por la paz, pedir al Señor por el entendimiento, pedir al Señor por la conciliación, pedir al Señor por el perdón, para que seamos salvos y tengamos vida eterna. Es momento de arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando hablamos de finales de los tiempos, hablamos de los finales de los tiempos de la vida terrenal. ¿Ok? Pero nuestra vida como hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, es una vida eterna. Entonces, son los finales de los tiempos terrenales, no de la vida eterna a nivel espiritual. Fíjense que en el libro de Éxodo, en sus capítulo 3, en sus versículos 11 y 12, nos dice: entonces Moisés respondió a Dios, porque ¿qué pasó allí en ese capítulo? Que Dios le dijo a Moisés, ¿ok? Como el pueblo de Israel estaba cautivo como esclavos en Egipto, ¿ok? Y había mucha lamentación, mucha tribulación del pueblo de Israel porque no estaban siendo bien tratados. Dios decidió liberarlos del pueblo de Egipto. Y por supuesto, en ese tiempo, Faraón, que era quien gobernaba Egipto, ¿ok? Era quien podía dar la orden de dejarlos libres desde el punto de vista terrenal. Y por eso Dios le pidió a Moisés, quien lo escogió para que fuese líder de su pueblo y lo guiara el éxodo y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Se le apareció y le dijo que le dijese a Faraón que liberara a su pueblo. Y cuando le dijo esto, Moisés le respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no tenía autoridad sobre Faraón, ¿ok? Para ordenarle eso. Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Ya él le hablaba de señal. Cuando hayas sacado de Egipto, le dijo, al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Le daba la autoridad, y así Faraón lo iba a sentir por la presencia del Espíritu Santo de Dios, y iba a liberar al pueblo de Israel. Pero ya sabíamos todos en la historia de que Egipto, ustedes habrán escuchado las 7 plagas de Egipto, ¿sí? Las plagas, las cosas que sucedieron en Egipto, que fueron
Señales que Dios dio como castigo al pueblo de Egipto y a Faraón por los daños y el maltrato que le generaban al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero lo que fue contundente fue la muerte de los hijos primogénitos. O sea, el mayor hijo de cada uno de ellos, primogénito, que es cuando muere el hijo del faraón. Pero sin embargo, los hijos del pueblo de Israel no murieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pidió Dios que pusieran señales en sus puertas de sus casas, ¿ok? Cruz con la sangre del cordero, para que sus hijos no fuesen tocados. Dios mostró su poder. Y Faraón, viendo ese poder, decidió dejar libre al pueblo de Israel. En un primer momento. Pero cuando ya habían salido de Egipto el pueblo de Israel, la historia nos lo dice en la palabra, más adelante, que Faraón trató de ir sobre el pueblo de Israel con su ejército para matarlos, lo cual Dios no permitió, porque abrió los mares para que pasara el pueblo de Israel, abrió el mar en dos, para que pasara el pueblo de Israel, y luego de pasar el pueblo de Israel por el mar, cuando el faraón con su ejército estaban comenzando a pasar, cuando estaban pasando, cerró los mares. Entonces, el poder de Dios es grande y ha sido mostrado siempre en cosas grandes. ¿Ok? Con estos hechos, con estos sucesos, que son milagros, que son extraordinarios, que no son, digamos, posibles para hacerlo el hombre, sino solo Dios. Tenemos también allí, y antes de entrar en esta lectura, les recuerdo que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿verdad? Dios lo guiaba con columnas de fuego y con las nubes. Pero vamos a ir a Primera de Corintios, ya en el Nuevo Testamento, después de que ya Jesús incluso había venido a la tierra y había partido. En el capítulo 14, versículos 21 y 22 nos dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios da la posibilidad de que inclusive sus siervos, sus discípulos, que sean ungidos con el don de la lengua, de hablar en otras lenguas, ¿verdad? Lo pueden hacer y otras personas no pueden entender esas lenguas. Ahí también, por supuesto, a quien Dios le da el don de la interpretación de la lengua. Pero es importante saber de que en el mundo se está predicando el evangelio en todas las lenguas, en las diferentes lenguas. ¿Por qué? Porque somos los discípulos de Dios, los siervos de Dios, quienes tenemos que llevar la palabra de Dios, las buenas nuevas de Dios, de salvación y de vida eterna hasta los confines del mundo. Y dice, así que, ni que le hablaran otras lenguas iban a creer, ¿no? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, porque los creyentes ya sabemos que Dios tiene el don de hablar en lenguas, que sus discípulos puedan hablar en lengua, sus siervos, quien recibe ese don, sino a los incrédulos. La señal es para los incrédulos, para los que no creen en Dios. Pero la profecía
no a los incrédulos. La profecía no es una señal para los incrédulos, sino a los creyentes. Las profecías son para los que creemos en Dios, porque el que no cree en Dios tampoco cree en la profecía. Por eso que los que creemos en Dios y creemos en las profecías, ¿verdad? Sabemos que estamos en los finales de los tiempos. Porque cuando nos vamos a las Santas Escrituras, al libro de Apocalipsis, nos encontramos allí, ¿verdad? La descripción de esas señales que nos indican que se acercan los finales de los tiempos. Y esas señales son las que venimos viendo. Con todas estas pestes, todas estas enfermedades mortales que hemos visto en estos últimos tiempos, como el COVID, por todos esos terremotos, ¿sí? Esas catástrofes geográficas, tsunamis, las guerras. Entonces, todas esas cosas son señales, como lo son también las desviaciones del mundo, el mal comportamiento, la desobediencia de parte nuestra como hijos de Dios. Porque en el mundo vemos desviaciones. Dios creó al hombre y la mujer. Hombre, hombre, mujer, mujer. Y creó la familia, el matrimonio, entre un hombre y una mujer, para tener descendencia, que son los hijos. Pero hoy día estamos viviendo unos tiempos difíciles, donde no solamente se pretende manejar la unión de hombres con hombres o mujeres con mujeres, o ya no hay en algunas tendencias donde no hay un sexo definido, donde las personas hoy se sienten mujeres y mañana se sienten hombres y así. Pero eso no es lo que Dios creó. Dios creó hombre, a Adán, y creó a la mujer, a Eva, para que fuese su ayuda idónea. Y nos dice en la palabra que tenemos el matrimonio para tener hijos y descendencia. Eso es lo que dice la palabra. Pero en todas estas cosas llega un momento que hay una confusión tan grande y hay una desviación tan grande que incluso se pretende utilizar las señales de Dios para identificar tendencias sexuales y todas estas cosas. Entonces ahí, ¿cómo está siendo el pueblo? ¿Cómo estamos siendo? Como criaturas de Dios, desobedientes. Y en esa desobediencia, recuérdense que cuando hubo la inundación, por donde empecé, cuando Noé, era porque Dios ya estaba, de verdad, no estaba contento con lo que estaba pasando. No estaba agradado con lo que estaba pasando, con las desviaciones. Como Sodoma y Gomorra. Cuando Dios acabó con Sodoma y Gomorra, que se quemó completamente. Porque llega un momento que el nivel de desobediencia, de desviación, donde todos estos pecados de la lujuria, la fornicación, la lascivia, todas estas cosas, pecados, incluso de la carne, no corresponden a la voluntad de Dios. Y estamos en unos tiempos donde tenemos que ser claros y tenemos que ser firmes con lo que es nuestros valores, nuestros principios, nuestra doctrina, las creencias, el orden, los mandamientos que Dios tiene para nosotros. Y decirlo, porque están los falsos profetas
que es lo que salen al mundo a profetizar y a declarar y a predicar cosas que no son verdad. Por eso, cuando leemos las palabras, las Santas Escrituras de la Biblia, la verdad la conocemos, pero al mismo tiempo nos hace libre. ¿Y nos hace libre de qué? Nos hace libre del pecado, nos hace libre de cualquier tentación, porque está en las Escrituras. Ahí está escrito. Si nos vamos a los evangelios, según Mateo, según San Marcos, según Lucas, según Juan, los diferentes libros, a pesar de que cada uno, todos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, tenga su forma de narrar los hechos, los acontecimientos y la grandeza, las señales y los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, coinciden en lo que realmente el Señor nos mostró. Por eso debemos ser firmes, mantener una posición firme, porque cuando no se mantiene una posición firme, se genera la duda y damos paso, abrimos puertas al enemigo para que ese enemigo pueda engañarnos, para que ese enemigo pueda desviarnos. Pero cuando estamos en el Espíritu, en comunión con Dios y con su Espíritu Santo, en oración, ¿verdad? Orando todos los días, leyendo la palabra de Dios, las Santas Escrituras de la Biblia, congregándonos en la iglesia. Entonces, estamos firmes y echamos fuera toda tentación en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y para cerrar con esta idea, me voy a ir al libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 3, en sus versículos 11 al 14, dice Jesús hablando: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Jesús le decía que si le hablaba de las cosas terrenales y les costaba creer, ¿cómo iban a poder creer de las cosas celestiales que ya él había visto en el reino de los cielos al lado de su Padre? Entonces, cuando vemos esto, por eso Jesús le decía, porque lo seguían por lo que él hacía. Pero algunos lo seguían porque sabían que le daría de comer, porque tenía esa capacidad para multiplicar los panes, los peces, como lo narran las Santas Escrituras, como en el Sermón del Monte. Pero no solo de pan vive el hombre, no solo la comida. Y hemos llegado a un punto de nuestras vidas en donde hay tanta necesidad y tanta hambre que por un plato de comida, por una comida, por un pan, la gente se atreve a hacer cosas que son indebidas. Y eso se sustenta en la excusa de la necesidad. Pero la necesidad que tenemos nosotros realmente es de la fe, es de la esperanza, de creer en ese Dios que es nuestro proveedor y pedirle a Él, no al hombre, a Dios. Y nos dice en el versículo 13 allí, Jesús: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo.
está diciendo que nadie subió del cielo, sino el que descendió del cielo. Jesús descendió del cielo, el Hijo unigénito de nuestro Señor Padre, de nuestro Dios Todopoderoso, descendió del cielo a la tierra haciéndose hombre. Por la gracia de Dios, porque María, ¿verdad?, pudo concebir en su vientre, por obra y gracia del Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo. Y nació hecho hombre para nuestra salvación y perdón de los pecados. Pero fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos Jesús y subió a los cielos. Pero antes de subir a los cielos, se presentó a sus discípulos para mostrarles que había vencido a la muerte. Y luego les dijo que ascendería al reino de los cielos, a la diestra del Dios Padre. Pero también nos dijo que no estuviésemos tristes porque le pediría al Padre que nos mandara su Consolador, que es el Espíritu Santo, que está en todas partes. Entonces, ahí deja claro el poder y la gloria. El poder y la gloria sobre la vida y la muerte. Nuestro Padre Celestial tiene el poder sobre la vida y la muerte y nos lo mostró a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque no solo eso, nuestro Señor Jesucristo resucitó a muerto, como lo podemos ver con Lázaro. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para los que no lo saben, Dios le pidió a Moisés que soltara su vara, su bastón, y lo convirtió en una serpiente. Y luego le dijo que lo tomara y lo levantara. Y cuando lo tomó se volvió a convertir en el bastón, en la vara de Moisés. Esa vara de Moisés, que era lo que él tenía, en lo que él se apoyaba, Dios le dio esa herramienta de la unción para que pudiera él a través también allí poder hacer cosas grandes y milagros. Entonces, así como Moisés pudo levantar la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nosotros tenemos que entender que si nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, ¿verdad?, también tenemos que creer nosotros en que nosotros tendremos vida eterna. Vida eterna porque a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Padre Celestial que nos adopta como hijos suyos, podremos tener vida eterna en el reino de los cielos, porque la muerte es terrenal, el cuerpo, los huesos, la carne, pero nuestro espíritu no. Y muchos de los que están escuchando esta palabra hoy ya han aceptado a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, ya han sido perdonados de sus pecados, son salvos, pero por alguna razón se han alejado de los caminos del Señor. Y no nos podemos desviar ni a la izquierda ni a la derecha, sino mantenernos firmes. Y no solo para nosotros, para lo que hemos recibido, resguardar nuestra salvación y vida eterna, sino para
también darle la oportunidad a otros de conocer las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, que solo nuestro Padre Celestial nos puede dar. Porque como ya sabemos, somos criaturas creados por Dios, pero Dios nos da la oportunidad a través de su Hijo Jesucristo de convertirnos en sus hijos. Y para convertirnos en hijos de Dios, tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Porque recuérdense que Dios es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios trino, sus tres divinas personas. Entonces, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, no te has convertido en un hijo de Dios, solamente crees en Dios, pero no te has convertido en un hijo de Dios para tener salvación y vida eterna, hoy es un buen día para que des ese paso y te conviertas en un hijo de Dios. Y para ello solo tienes que repetir conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y la tierra y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para el perdón de mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre, que me conviertas en una nueva criatura y me tomes de la mano para que me lleves por sendas de bien y de justicia, y de esa forma algún día poder verte a tu rostro y compartir contigo en el reino de los cielos la vida eterna. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, te has convertido en un hijo de Dios. Y en el reino de los cielos hay fiesta. Porque eres salvo por gracia de nuestro Señor Jesucristo, que pagó nuestros pecados con sangre en la cruz. Yo te invito a que puedas leer las santas escrituras de la Biblia, donde está la verdad, que es la que nos hace libre. Yo te invito a que puedas congregarte en una iglesia cercana para que escuches del Evangelio. Yo te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, Derrama tu Fe, Yamir Quiroz, tu humilde servidor. También te invito a que puedas suscribirte a nuestro ministerio Derrama tu Fe en las redes sociales. Lo puedes ver en Instagram, @derrama tu fe. Lo vas a poder ver también en Facebook, Derrama tu Fe. Y también te invito a que si estás necesitando de alguna oración, alguna intercesión por situaciones que puedas estar pasando, nos puedes escribir al correo electrónico derramatufe@gmail.com, o también nos puedes escribir por Derrama tu Fe en Instagram. Y nosotros vamos a orar e interceder por ti. Si esto ha sido un momento de bendición para ti, donde has recibido algún mensaje que haya sido para ti, que haya llegado a tu persona, y lo consideras para bien, invita a otras personas a que conozcan nuestro ministerio Derrama tu Fe, bien sea porque puedan ver las prédicas, los sermones en nuestro canal de YouTube, nuestro canal de YouTube Derrama tu Fe, Yamir Quiroz, o
también puedan suscribirse a través del Instagram en @derramatufe para que vean allí pasajes bíblicos, intercesiones y mensajes que nos llegan día a día para fortalecernos. En nuestro canal de YouTube de Derrama tu Fe, Yamir Quiroz, vas a poder ver toda una cantidad de sermones, de prédicas, de pasajes bíblicos que analizamos en el mensaje, de diferentes temas de la Biblia, y puedes tener allí, ampliar tu conocimiento. Te deseo que tengan un buen día, les deseo que tengan un buen día, que sea un día de bendición y que oremos todos por la paz del mundo, por la paz en Israel, para que haya paz, para que haya amor, para que reine el amor, la paz, el perdón, la conciliación. Feliz día para todos, hermanos. El Señor les dé sus bendiciones.